Nos sentimos muy bendecidos de poder compartir este domingo la palabra de Dios juntos. Y hoy es un día bien especial, ¿verdad? La tradición nos dice que hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección, pero eso sí, sin importar la fecha calendaria, es una verdad inminente, y es que Cristo resucitó, y es que Él es el Todopoderoso, Él es el que tiene, ¿verdad?, el poder y tiene las llaves de la muerte, del infierno. Nada es mayor que Él, nada ni nadie es más grande que Él. Es decir, que el proceso, la situación, la aflicción que podemos estar experimentando el día de hoy no es superior a nuestro Señor. Y de eso quisiera hablar el día de hoy. Le he puesto por nombre este mensaje, mire que voy mejorando con los nombres. Un camino ya trazado, una ruta de fe. Esta ruta de fe que usted y yo estamos emprendiendo es un camino que Dios ya trazó para usted y para mí. Hay un salmo donde el rey David le dice al Señor: allana tu camino delante de mí. ¿Qué significa allanar? Hacerlo plano, que sea fácil transitar por ahí. Y la verdad es que la vida en sí tiene muchas dificultades, muchos altibajos, caminos empedrados, pero Dios nos da las herramientas, los recursos, las formas para poder llegar seguros al destino que Él ha trazado para nosotros. Amén. Así que yo creo que todos alguna vez en nuestras vidas hemos planificado algún viaje a la playa, a cualquier lugar a donde hayamos ido. Hemos planificado un viaje, hemos estado pendientes, sobre todo cuando vamos a un lugar que no conocemos. Cuando vamos a un lugar que no conocemos, nosotros nos informamos de todo, buscamos el lugar, reservamos hotel, los pasajes, todo lo que necesitamos para poder cumplir ese viaje, ¿verdad? Nos preparamos, nos organizamos y tenemos una expectativa acerca de ese viaje. ¿Quién prepara un viaje esperando pasarlo mal? Ninguno, ¿verdad? Todos preparamos un viaje con la expectativa de que nos va a ir muy bien. Ahora, por muy organizado que nosotros tengamos las cosas, nunca vamos a tener la garantía de que todo va a salir como nosotros lo esperamos. Y eso nos pasa mucho en nuestra vida. A veces tenemos expectativas, ¿cierto?, de nuestros propios planes en la vida. Y eso puede chocar un poco con el plan y el propósito de Dios para nosotros. Entonces, ahí es donde entramos en esos debates mentales, emocionales que todos tenemos, que todos pasamos, con respecto a lo que esperamos y a lo que realmente sucede. Yo sé que ya mi esposo y yo hemos hablado este tema, y siempre ha sido muy intencional. ¿Por qué? Porque este tema de las expectativas versus la forma en que Dios trabaja es un tema que constantemente tenemos que estar recordando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos y soñamos todos con una vida sin dolor, sin tristeza, sin amargura, sin aflicciones. Pero no es la realidad. No es la realidad ni de la vida cristiana, ni de la vida en general. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y no estamos hablando del mundo del sistema, aunque también, pero mientras usted y yo habitemos en esta tierra, vamos a enfrentar aflicciones y dificultades. Cada uno en un nivel distinto, cada uno asumiéndolo de una manera distinta, pero eso es algo que Dios dijo que iba a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos combinar la expectativa con el conocimiento de Dios. Necesitamos combinar la expectativa
con el conocimiento de Dios. Y no cualquier expectativa, no las expectativas basadas en mis propios deseos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso Dios siempre nos invita a tomar especial atención a nuestro corazón, a las intenciones de nuestro corazón. ¿A qué está sucediendo en nuestro corazón? Dios siempre nos invita a revisar nuestro corazón. Aún el rey David le dijo al Señor, examina mi corazón. Si tú ves, Dios, que hay caminos de mal, mi corazón se ha desviado, por favor, toma el control y vuélveme a poner en el lugar en donde debo estar. Porque nuestro corazón es engañoso. Podemos estar enfocados en algo y de repente nos distraemos y perdimos de vista lo que era realmente importante. Y ahí es cuando comienzan las situaciones difíciles que nunca dejaron de ser difíciles, pero como perdimos el foco de nuestro ayudador y comenzamos a tomar nosotros el control de la situación, entonces se nos hizo muy pesado. La carga de esta vida, hermano, es demasiado pesada para llevarla solo. De hecho, el Señor Jesús hizo una invitación. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él sabe que esta vida es demasiado cargada, demasiado pesada para llevarla solo. ¿Pero por qué la llevamos solo? Porque a veces estamos muy hechos a nuestras formas, estamos muy hechos a nuestras maneras, a como nosotros creemos que son las cosas. Sin embargo, en su bondad, Dios nos da a nosotros un ejemplo a través de la vida de Jesús de cómo vivir, de cómo experimentar nuestra vida cristiana, el camino que hemos decidido emprender en compañía del Señor. De hecho, mire lo que dice Jesús. Y imagínense por dónde comienza el ejemplo. Miren las palabras de Jesús y vuelvo a esto de que a veces estamos muy a nuestras formas, a nuestras maneras, a como nosotros creemos que deben ser las cosas. Miren lo que dice Juan 5, 19 al 20. Jesús dice, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Amén. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Aleluya. Usted y yo somos hijos amados de Dios. No como una frase motivacional ni de ánimo, una realidad, una verdad. Usted y yo somos hijos amados de Dios. Por lo tanto, si Dios, el Padre, ama al Hijo, a Jesús, por su gracia, usted y yo entramos, ¿verdad?, en esa burbuja de amor. Y no solamente entramos en esa burbuja de amor, sino que entrando en una relación con el Señor, mire lo que sucede. Le muestra todo lo que hace. Amén. Yo creo que lo más difícil para nuestras vidas es que vemos la vida como un camino incierto. Ciertamente, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué nos depara el futuro. Hacemos un plan, pero no sabemos qué va a suceder. Pero cuando tenemos expectativa acompañada del conocimiento de quién es la persona de Dios, entonces no va a ser un futuro incierto. No sé qué situaciones me va a deparar el futuro, pero sí sé que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es mi Padre que me ama y que todo va a estar bien. Aunque esté en la parte más dura de la batalla, aunque esté en la hora donde la tormenta arreció más fuerte, aunque me encuentre en medio del desierto más cruel, allí Dios va a ser fiel. Porque necesitamos tener expectativa
siempre acompañada del conocimiento de la persona de Dios. Y mire lo que tengo acá, lo que le permitió a Jesús culminar su misión en la tierra como hombre fue conocer al Padre y ser fortalecido con él. Jesús conocía al Padre. De hecho, la principal misión de Jesús era revelarnos al Padre. Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados, sino que la primera fase de la misión era revelarnos la paternidad de Dios. De hecho, desde el minuto en que Jesús dijo que el Padre era su Padre, que Dios era su Padre, que Él era hijo de Dios, eso fue lo que desencadenó la persecución de los fariseos. Aquí el problema ni siquiera fue que violara el sábado, aunque ellos se ofendían porque Jesús hiciera milagros o hiciera cosas en el día sábado, que era el día de descanso, el día sagrado de los judíos. Eso les ofendía, pero les ofendió más el día que Jesús dijo que Él era hijo de Dios. Cuando usó esas palabras, el Padre me ama, el Padre me muestra lo que hace. Yo hago lo que hago porque el Padre me muestra qué hacer. De hecho, cuando ellos presentan a Jesús delante de Pilato, que Pilato le dice, pero ¿cuál es el pecado de este hombre? ¿Qué hizo? ¿Mató? ¿Robó? ¿Qué? No, el problema aquí es que hay que apedrearlo, hay que matarlo, porque en nuestra ley judía este hombre se está haciendo pasar por hijo de Dios. Dijo que era hijo de Dios y eso es algo condenable. Ellos no estaban denunciando a Jesús por los milagros, por violar el sábado. El problema era, y yo quiero que usted sepa que usted y yo como hijo de Dios enfrentamos todas esas persecuciones por ese mismo motivo. Cuando la revelación del Padre viene sobre nosotros, eso produce persecución. Y a nosotros no nos van a crucificar como crucificaron a Jesús, no nos van a apedrear como apedrearon a Esteban. A nosotros nos van a pasar cosas como las que estamos experimentando, que ponen en tela de juicio la paternidad de Dios, el carácter de Dios como Padre, y ponen en tela de juicio nuestra identidad como hijos de Dios. Ahí es donde está el problema. Allí es donde está la lucha. Nosotros experimentamos persecución. Su proceso es una persecución. Mi proceso es una persecución que nos pone a debatirnos entre Dios es bueno o no es tan bueno como dicen. ¿En verdad soy hijo de Dios o no soy tan bueno para que Dios me conceda su favor, para que haga algo por mí? Estamos experimentando persecución. La palabra de Dios dice que nos tratan como ovejas que van al matadero. Imagínese usted. Somos tratados como tales, pero también sabemos que tenemos un Padre bueno que no va a permitir que usted y yo seamos avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted y yo estemos en esta tierra, el juego no ha terminado. Mientras usted y yo estemos vivos, como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras usted y yo estemos vivos, Dios aún puede hacer algo. Pero como ya se los había comentado en otras ocasiones, el pecado original no fue la desobediencia de Adán y de Eva al comer el fruto prohibido. El pecado original fue que el corazón del hombre se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Y cuando usted y yo queremos llevar la situación a nuestra manera, nuestro corazón está en ese trámite de llenarse de orgullo y de querer hacer las cosas como si fuera Dios, dirigir la situación como si fuera Dios, cuando en verdad no tenemos control de lo que
nos afecta realmente. Yo puedo controlar lo que como, pero no puedo controlar muchas cosas que pueden estar sucediendo dentro de mi cuerpo. Dios es el Señor y Él puede organizar todas las cosas a favor de mi vida. Amén. Así que toda esa persecución que el diablo está usando para destruirlo a usted y destruirme a mí, créame que usted y yo somos objetivo militar del infierno. Eso es una cosa que no podemos negar. Pero también le voy a decir que por encima de todo eso está el Dios poderoso que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque un día como el viernes, que dicen que fue crucificado el Señor, ese día el infierno estaba celebrando su victoria. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Dios hablándole, diciéndole, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Si yo, al que tú creíste que ibas a retener, que ibas a destruir, estoy aquí. Te quité las llaves de la muerte, te quité las llaves del infierno, te quité todo poder sobre mis hijos. Y usted, hermano, es contado como hijo de Dios. ¿Es objetivo militar? Sí, tenemos que tener conocimiento de cuál es nuestra situación, pero también tenemos que tener conocimiento del poderoso Padre que tenemos. Si Cristo fue objetivo militar, usted y yo vamos por esa misma línea. Pero el Dios que resucitó a Cristo de los muertos, que no permitió que el enemigo destruyera su propósito, ese mismo Dios está custodiando y cuidando su vida y su propósito. Amén. ¿Sí me sigue? ¿Sí guarda en su corazón esa palabra, esa verdad? Dios le ama profundamente. ¿El enemigo lo está persiguiendo? Sí. Pero él no tiene más poder sobre usted que el que Dios tiene sobre su propósito. Amén. Mira lo que está acá. Tengo 4 partes del proceso que vivió Jesús, de ese que usted y yo experimentamos diariamente en nuestros procesos, en nuestras vidas, en nuestras situaciones. Y lo primero es que Jesús no le temía al proceso, porque sabía cómo terminaría todo. ¿Hubo dolor y sufrimiento? Sí, pero también hubo la recompensa del Padre. Mire lo que dice Mateo 26, 51 al 56. El versículo 51. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registrados en las escrituras. Amén. Jesús tiene el poder, tenía el poder en ese minuto para impedir que enviara una legión de ángeles. Y no solamente que los ángeles vinieran y como en las comiquitas se lo llevaran así, ¿verdad? Por las ropitas, sino que tenía el poder de aniquilarlos a todos. Pero Jesús no temía el proceso porque Jesús sabía lo que iba a producir el proceso. La palabra de Dios dice que los procesos, que los desiertos, que las dificultades en su vida y en mi vida producen un mayor peso de gloria sobre nosotros. Producen un mayor peso de gloria. Cuando Dios habla en su palabra de los procesos, no habla de destruirnos,
no habla de acabar con nosotros. Siempre Dios dice que producen un mayor peso de gloria. ¿Y qué es un mayor peso de gloria? Un mayor conocimiento de la persona de Dios. Una mayor revelación de la persona de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque Dios es gloria. Un mayor peso de la presencia de Dios sobre usted y sobre mí en cada proceso. Usted y yo no tenemos la capacidad nunca de percibir todo lo que Dios ha hecho, porque como estamos dentro de la batalla, dentro de la lucha, nos cuesta verlo. Pero créame, que la gente que lo ve, que la gente que lo conoce, que la gente que sabe sus luchas, sus procesos, sí se da cuenta de lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en su vida. Amén. Nosotros no estamos esperando ninguno. Y si lo está esperando, le voy a dar una noticia. No espere la aprobación de nadie. Ni en sus luchas, ni en sus procesos, ni en su gloria, ni en su victoria. Porque la aprobación de la gente no es todo lo que esperamos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo podemos llegar a hipotecar nuestra vida. Podemos llegar a hipotecar lo que somos como seres humanos, buscando la aprobación de la gente. Y aún en medio de estos procesos, de todo lo que Dios está haciendo, querer que alguien nos reconozca y nos diga, no lo esperemos porque no lo vamos a recibir. Disfrutemos de lo que Dios está haciendo. De hecho, eso no estaba, ¿verdad? Pero sí hay algo que me encanta aquí, que Jesús dice, y me encanta porque ese versículo dice, creo que lo tengo acá en Juan 5, permítame, porque el Señor Jesús dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Imagínense ustedes, Jesús, aquí está, Mateo 5:41, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. La aprobación de la gente no significaba nada para Jesús, porque ellos no tenían el amor de Dios en el corazón. Ellos no tenían ni idea ni de su plan, ni de su propósito, ni de todo lo que estaba aconteciendo. No tenían esa visión. La gente no tiene esa visión de usted y de mí. Por eso, para nosotros, la aprobación de la gente no debe ser algo que nos pese tanto. ¿Sabe qué nos tiene que pesar? La aprobación de Dios. Y déjeme darle una noticia. Por la obra de Cristo en la cruz, ya usted y yo hemos sido aceptados. Usted no tiene que pagar una promesa. Usted no tiene que hacer un gran sacrificio, porque el sacrificio de Jesús fue más que suficiente. Ya es aceptado por Dios, por el cielo mismo. Entonces no se gaste, no se consuma su vida, no se consuma su corazón, su salud mental por la aprobación de la gente, por lo que la gente quiere, por lo que la gente espera. ¿Sabe que una de las cosas que más produce frustración en la vida de las personas es el tiempo? Lo que se supone que debimos haber hecho en el tiempo. Las cosas que se supone que debimos haber alcanzado en esta etapa de nuestras vidas. Eso produce mucho peso. Eso produce mucha frustración, produce mucho estrés, algo que nosotros no estamos en la capacidad de llevar. ¿Por qué? Porque el mundo sigue igual. Porque el que tenía expectativas de usted y de mí sigue viviendo su vida. Y usted está consumido por la aprobación de esta persona, a la que le da muy igual. Pero nosotros necesitamos poner nuestros ojos en nuestro Padre, en el que ya nos aprobó, en el que ya nos aceptó, y no tener temor de los procesos, amados.
Jesús pudo haber enviado a una legión para acabar con todos aquellos que estaban atacándolo. Pero Jesús sabía que las escrituras no se iban a cumplir si él se saltaba esa parte del proceso. Y sabe que Dios ha escrito sobre su vida, sobre mi vida, y en ningún momento nos vamos a poder saltar el proceso. Si nos saltamos el proceso, créame que la vida nos va a redireccionar y vamos a tener que enfrentar ese proceso de nuevo hasta cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Además de eso, de que Jesús no le tenía miedo al proceso porque sabía cómo iba a terminar. Usted y yo no debemos tener miedo al proceso porque tenemos que saber cómo va a terminar. Y vamos a terminar bien. Y vamos a terminar en la presencia de Dios. El día que cerremos los ojos o el día que este mundo se acabe. Eso es lo que está escrito. Que usted y yo vamos a estar junto con el Señor. Jesús es condenado a muerte y no le tuvo temor a la muerte porque sabía que la muerte no lo podía retener. Sabía quién era en Dios. Y sabe, me encanta este versículo, me parece tan fuerte, tan liberador. Y fuerte digo que tiene carácter, que tiene mucho poder. Tiene impreso, creo que toda la esencia de Dios y de su carácter, de su persona. De aunque era hombre, no se doblegó delante de las autoridades que querían acabar con él, porque sabía quién era en Dios. Mire lo que dice Juan 19, desde el versículo 7. Dice, los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era hijo de Dios. Aleluya. Eso fue lo que causó su muerte. La sentencia vino, ¿por qué? Porque él dijo que él era hijo de Dios. Y la ley judía condenaba a tal persona que se le ocurriera decir esto. Mira lo que dice el versículo 8. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Le preguntó Pilatos. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? ¿Usted cuántas veces ha escuchado a sus enemigos, a sus detractores, a sus circunstancias que lo quieren matar, sometiéndolo, diciéndole, no te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y ahí es donde comenzamos a negociar nuestra fe por esas voces de amenaza. Pero ¿sabe lo que contestó Jesús en el versículo 11? No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Jesús le está diciendo a Pilatos, tú no tienes más poder sobre mí que el que Dios te dio para este momento de mi proceso. O sea, tú te puedes hacer y sentir poderoso porque me estás oprimiendo, porque me vas a mandar a crucificar, porque me estás condenando. Tú no tienes más poder que el que Dios te dio. Amado, el proceso, la situación que podamos estar experimentando, no tiene más poder sobre usted y sobre mí que el que Dios le ha dado para formar nuestro carácter. Y no estamos hablando de que Dios sea malo, de que Dios tenga ese deseo de oprimirnos, de deshacernos, porque ¿para qué envió a su hijo? Él envió a su hijo para salvar al mundo, no para condenarlo, no para destruirlo. El Padre no quiere destruir su vida, sino que usa los procesos, las circunstancias difíciles que usamos para despertar su carácter, para levantarlo y hacerlo consciente de que usted también se puede parar ante sus circunstancias y decirle, me estás oprimiendo hoy, la estoy pasando mal, me está doliendo mi corazón, es una situación que a lo mejor no puedo manejar, pero tengo la conciencia de que no tienes más poder sobre mí
que el que Dios te ha dado para esta parte de mi proceso. Porque nosotros sentimos muchas veces que nuestros enemigos, que nuestras circunstancias nos van a acabar, que ya nos acabaron, que ya estamos en la lona, que ya no nos podemos levantar más. Pero yo le tengo una noticia. Hasta que Dios no diga, usted no ha terminado. Amén. Y la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos ADN de campeones, de victoriosos, por lo que Él hizo a favor de nosotros. Amén. El siguiente dice, murió no porque lo asesinaron, sino porque dio su vida voluntariamente. Mire lo que dice el Señor Jesús en Juan 10, 17 y 18. Dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Aleluya. Todo el mundo estaba creyendo que ellos estaban en la autoridad de destruir la vida de Jesús. Pero Jesús se lo aclara, le dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la estoy entregando. Cuando usted y yo tenemos conciencia de que sabemos que estamos entregando nuestra vida en respuesta a lo que ya Jesús hizo, sabemos que estamos expuestos a esta persecución que vivimos. Pero también tenemos la conciencia de que nosotros lo estamos haciendo voluntariamente. Dios nunca nos obligó a entrar en este camino. Jesús nos habló, nos salió al encuentro y nosotros respondimos con un sí al Señor. Sí, Dios, yo quiero seguirte. Sí, Dios, yo quiero conocerte. Pero voluntariamente yo sé que con esta decisión van a venir muchos procesos. Por eso nosotros somos tan transparentes al hablar la palabra de Dios. Jamás hemos dicho que conocer a Jesús acaba nuestros problemas. No. Siempre vamos a tener aflicciones. Pero Jesús nos da la fortaleza para vencer. Nos da la garantía de que al final del camino vamos a llegar a la meta. De que no nos vamos a quedar a la mitad, porque Él nos va a levantar y nos va a llevar allá. Cuando usted no tenga ninguna fuerza, ahí es donde Dios se hace fuerte en usted y va a poder llegar y va a poder terminar la carrera. De eso se trata. Amén. Usted y yo tenemos que ser conscientes de que estamos entregando nuestras vidas en el servicio a Dios, en amor a Dios, en respuesta a lo que Él ya hizo. Junto con eso va a querer venir la gente a querer a destruir nuestras vidas, a todos estos procesos que experimentamos, hermanos. Pero ninguno de ellos tiene ni el poder ni la autoridad de destruirnos, sino que nosotros voluntariamente decimos, Señor, aquí estoy. Por eso siempre le decimos, póngase blandito en medio del proceso, porque donde esté duro, allí que no quiere, que está resistente, opuesto a lo que Dios está haciendo, allí es donde viene el dolor y el sufrimiento. Pero si usted tiene esa conciencia, créame que va a encontrar la fuerza de Dios para salir y vencer y ver con sus ojos, disfrutar de esa victoria que ya Dios nos regaló en la cruz. Además de eso, cumplió el propósito de su vida, que era glorificar al Padre. Mire lo que dice Lucas 24, el versículo 5 al 7. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea,
que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Amén. Si usted se da el tiempo de leer la palabra de Dios, usted va a ver que el propósito de su vida es glorificar el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que aunque estemos derribados, oprimidos, nada de eso ha acabado por completo con nuestras vidas, sino que dice que ese tesoro, el Espíritu de Dios, está en estos vasos de barro imperfectos para glorificar el nombre de Dios. Amén. Y para terminar, quisiera compartirles lo que dice Lucas 24, pero ya más al final. Ahí mi esposo estaba hablando y yo dije, ya dijo todo lo que yo iba a decir, entonces ¿para qué lo voy a decir? Pero lo voy a decir. Eso le dice que él no sabía lo que yo iba a hablar y que yo no sabía lo que él iba a decir. Así que Dios nos ayude y que podamos ser bendecidos. Mira lo que dice Lucas 24, verso 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, ¿qué cosas estaban sucediendo? Jesús había sido crucificado. Todos sus seguidores habían huido porque ellos sabían que eran los próximos. Entonces, esta gente venía caminando y ¿qué venían haciendo? Venían hablando. ¿Cuántos acá hemos hablado de lo que ha pasado y de lo que nosotros mismos nos imaginamos que va a suceder? ¿Verdad? Mire lo que dice. Esta gente, hablando acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Cuántas veces hemos venido a Dios y le hemos dicho al Señor, es que tú no sabes lo que me está pasando? Es que tú no te imaginas por lo que yo estoy por lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sintiendo. Dios a veces nos cierra los ojos y no lo podemos ver, pero no quiere decir que no está caminando con nosotros. Esta gente venía afligida, atribulada, porque su Señor, su Maestro, acababa de ser crucificado. Es decir, les quitaron a Jesús y ellos se sintieron completamente perdidos. Y esa es la realidad. Cuando usted y yo perdemos de vista a Jesús, estamos completamente perdidos. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a enfocarnos en el problema, en la aflicción, en la necesidad que tenemos. Y eso es algo que a todos nos sucede. Siempre les decimos, no hablamos de acá desde una oficina con aire. Nosotros sabemos lo que es y en cada proceso caemos ahí, pero nos levantamos pronto porque sabemos que tenemos que seguir adelante. Pero cuando tenemos un problema y quitamos los ojos de Jesús, nos concentramos en el problema y perdemos toda esperanza de lo que Dios puede estar haciendo a favor de nosotros. Dios les vela el entendimiento, pero Jesús sigue estando allí con ellos. Así que aunque usted no lo pueda ver, porque está nublado y cegado en la bruma de todo lo que está viviendo, no quiere decir que Jesús no está a su lado. Él está allí. Lo está acompañando y está caminando con usted. Ellos le dicen a Jesús, tú eres el único que no sabes, que no entiende lo que está pasando. Y Jesús le dice, ¿qué cosa? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron
para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Ellos tenían la esperanza de que Jesús fuera el Mesías que iba a rescatar a Israel. A sus ojos, el que venía a rescatar a Israel había sido derribado, había sido destruido. Toda su esperanza, le pregunto, ¿cuántas veces por las circunstancias alrededor le han hecho pensar a usted y a mí que se ha perdido la esperanza porque Dios no hizo lo que yo esperaba que le hiciera, que era que rescatara a Israel? No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba temprano, esta mañana temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Jesús había resucitado, ya su cuerpo no estaba en ese lugar. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Mire con cuánto amor nos ama Dios, que esta gente, que nosotros siendo necios, porque no creemos lo que dice su palabra, todavía él viene con todo su amor y una vez más nos lo explica. Y una vez más nos hace el recorrido por todo lo que su palabra ha dicho de él mismo. Necesitamos tener expectativas, pero también necesitamos tener conocimiento. Esta gente tenía la expectativa en Jesús de que Jesús iba a rescatar a Israel. Muerto Jesús, muerta la esperanza. Pero su palabra estaba hablando y confirmando que él iba a resucitar y que ahí estaba la victoria. Necesitamos expectativa, pero también conocimiento de quién es Dios, de qué ha dicho Dios, de qué ha prometido Dios, de qué ha hablado Dios acerca de usted y de mí. Mire lo que dice. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Cuando la palabra de Dios habla de comida, de mesa, de cenar, habla de tiempos de intimidad con Dios. Dios los llevó, los guió por su palabra y cuando tuvieron ese hermoso tiempo de intimidad donde Dios se reveló profundamente y ellos lo lograron reconocer, supieron que todo el camino, mientras estaban adoloridos, afligidos, desorientados, desconsolados, Dios había estado con ellos. Jesús los había acompañado. Lo reconocieron cuando partieron el pan, pero él siempre estuvo. Amén. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Dios estaba despertando la esperanza de ellos a través de la explicación de su palabra. Que cada vez, hermano, que usted y yo nos acercamos a la palabra, Dios nos despierte el corazón. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén y ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Así que esta gente regresó a Jerusalén a contarle a la gente, a llenar de esperanza el corazón de la gente. Sabe que cuando usted y yo estamos en medio de la aflicción, en medio del dolor,
Dios siempre está caminando junto a nosotros, pero llega un momento donde Él una vez más se revela y nos devuelve la esperanza. Y somos conscientes, pero eso no es una esperanza para que quede solo con nosotros, sino para que nosotros podamos también despertar la esperanza en el corazón de alguien más. Sus procesos, mis procesos, sus aflicciones, mis aflicciones, solamente producen que el nombre de Dios sea glorificado y que alguien más que está solo, triste, que está desesperanzado, pueda recibir de nuevo la vida que viene del poder de Dios. Así que, amados, Jesús nos ha dejado una ruta trazada, nos ha guiado, nos ha indicado cómo podemos sobrevivir a cada uno de estos procesos. Y la manera de hacerlo es teniendo expectativas del poder de Dios, de lo que Él va a hacer, pero conociendo su palabra, conociendo a su persona, lo que Él ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe nunca es avergonzada, pero nuestra fe en Dios, no nuestra fe en nuestras expectativas y en nuestros planes, sino nuestra fe en el Hijo de Dios. Y Él no va a dejar defraudado a ninguno de nosotros. Así que yo le invito a que podamos orar y dar gracias a Dios por este tiempo.